Está Ezequiel Morales, está Sebastián González también, que él nos ayuda en la grabación desde allá de Talagante. Está Samuel y estoy yo. Entonces habríamos por ahora 8 personas. No sé si algún hermano más se va a conectar. Así que vamos a partir haciendo una pequeña oración, ¿ya? Pidiéndole a Dios, ¿cierto? Que primeramente nos limpie, que, que saque todo lo malo de nosotros, porque en el día algunos trabajan, otros están en la casa, pero siempre hay contaminación auditiva, contaminación mental, contaminación espiritual, y necesitamos tener la mente, el corazón, ¿cierto? Puesta en la palabra de Dios. Y un muy buen consejo de los maestros bíblicos es deshacerse del pecado antes de estudiar la Biblia y pedirle al Señor que nos hable por su palabra y que podamos también meditar en ella y aprender. Ya, aprender es muy importante, meditar también es importante. El ejercicio de meditar es muy importante. Voy a pedir que todos estén muteados, excepto el hermano que pueda orar. Hermano Antonio, no sé si puede orar bien breve, pero pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿cierto? Que nos limpie y que nos dé sabiduría para poder entrar nuevamente en el estudio de la palabra del Señor. Amén. Si escuchan un poquito de bulla es porque aquí en la casa está mi hermano, entonces puede que escuchen Sí. algo ahí, alguna interferencia. Ya, oremos al Señor, hermano. Padre Santo, nos presentamos ante ti, Padre nuestro. Primero que nada, Señor, dándote las gracias por permitirnos reunirnos de nuevo con mis hermanos, Padre, para esta nueva clase de discipulado, Señor. Un discipulado, Señor, que tú nos mandas a hacer, Señor, a cursar para nuestro crecimiento espiritual, para conocerte, Señor, para madurar en la fe, para madurar en el conocimiento de ti, Señor, para ese crecimiento que necesitamos, Padre. Te ruego, Señor mío, que en tu misericordia y gracia, Señor, nos limpies, Señor, de toda impureza que hoy día absorbimos, Señor, en el día, en este día, Señor, de trabajo o de descanso, Señor. Vivimos, Señor, en este mundo donde es gobernado por Satanás, Señor, el príncipe de este mundo. Por lo tanto, estamos en un lugar, Señor mío, donde todo lo que nos rodea, que no proviene, que no sea del Señor, es un mundo donde está en contra, Señor, de tu palabra, donde está en contra de la santificación de tus hijos, donde está en contra de lo que pensamos, Señor, de lo que queremos hacer, que está en contra de tu evangelio, Señor mío. Y absorbemos cosas negativas, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia nos limpies, Señor, mi Dios, para que en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, Señor mío, en nuestro corazón, solamente ahora esté enfocado en ti y en tu palabra, Señor mío. Y lo que nuestro hermano, nuestro profesor, a quien tú has puesto, Señor mío, estemos atentos y podamos aprender, Señor, para conocerte y para entenderte a ti, mi Señor Jesucristo. Por favor, bendiga a mis hermanos, Señor. Abra nuestro entendimiento, Padre Santo, y denos sabiduría, pero de tu sabiduría en tu palabra, Señor mío. Te ruego estas peticiones, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien. Bueno, vamos a conversar, ¿cierto?, sobre un tema bastante importante hoy, que es el estudio de Juan 1:14. Creo que si no me equivoco, la última vez vimos
del versículo 11 en adelante, donde vimos el rechazo de la gente hacia el verbo, hacia el evangelio. En versículos 12 y 13, el recibimiento del evangelio. Voy a leer esos versículos que son pasados, ya que ya lo estudiamos, pero más que nada para hacer un remember, ¿cómo se dice? Un recordatorio. Vimos la última vez desde el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hasta ahí quedamos, tenemos esos 3 versículos. Haciendo un poquito de un recordatorio, ¿cierto?, de memoria, vimos simplemente el rechazo y el recibimiento del verbo, ya lo cual es algo que podríamos decir que es bastante recurrente, ¿cierto? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos 2 posibles respuestas, o recibimiento o rechazo. Es tan simple como eso, no hay una tercera carta o una cuarta, sino que o la gente recibe o la gente no recibe. Y la Biblia nos enseña de que en algún sentido recibir a Cristo, como dice el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el tema de recibir, muchas veces yo traté de explicarlo en la clase pasada de una forma bastante práctica para que se pueda entender. Cuando hablamos de recibir, muchas veces nosotros pensamos que tenemos la opción de recibir o tenemos la capacidad de recibir a Jesús. La capacidad de recibir el Evangelio. Y lo que le voy a decir es un poco complicado. Quizás usted lo va a encontrar un poco complicado y quiero explicarlo bien lentamente. En esta clase no voy a ir tan rápido porque el tema de hoy es bastante profundo. Es como que Juan, el escritor, vuelve a Juan 1.1. No sé si ustedes recuerdan que las primeras 3 o 4 clases de este estudio de Juan fueron bastante profundas porque hablamos de una teología que habla del verbo, del logos, de la palabra de Dios, lo cual es abarcar mucho tiempo, mucho estudio, y solamente hablando del logos, de la palabra de Dios, podríamos tener tremendas clases muy largas y dedicar varios meses solamente a un par de versículos. Pero también yo trato de ser un poco más práctico, ¿cierto? Y que vamos avanzando. Pero hoy voy a hacer una clase en donde me voy a detener y va a ser bastante lenta. Por lo mismo, porque volvemos a la densidad o a la complejidad del verbo, ya que lo que vamos a estudiar hoy va a ser del 14 en adelante. Vamos a leer del 14 al 18, pero lo más probable es que enseñemos solo el 14, ¿ya? Eh, pero para terminar la idea de lo que le estaba contando, es que el hecho de que podamos recibir a Jesucristo, la gente pueda recibir a Jesucristo, muchas veces lo pensamos nosotros como hermanos de iglesia, ¿cierto? Común y corriente, pensamos de que las personas tienen la capacidad de poder recibir a Jesucristo. O sea, ¿qué quiero decir? La mayoría de las iglesias a las cuales pertenecemos nosotros, que son metodistas pentecostales, o alguna corporación pentecostal, tienen el sistema de predicar en la calle, ¿cierto? Obviamente hace 2 años no se puede hacer por el tema de la pandemia, pero recurrentemente la iglesia es conocida por ese método. Ya entregar tratados, entregar algún cartel o algún folleto que hable del plan del bien. Eh, pero lo que yo me quiero detener es en la profundidad de estos textos, que es lo que está detrás del texto, para que no cometamos ese error de predicar el evangelio como oferta-demanda. No sé si usted se da cuenta que los vecindarios entran personas a vender pescado, a vender huevos, a vender cosas, y ellos alzan la voz quizás con un altoparlante y pasan ahí en su vehículo, en su camioneta,
ofreciendo un producto y uno dice, eso es un tema de ofrecer tal producto y nosotros como consumidores vamos y compramos. Y le doy este ejemplo porque muchas veces el evangelio se predica así, se predica como una oferta, como porque a mí Dios me cambió o Dios hizo esto en mí y entrégale tu corazón a Cristo, acéptale. Y yo creo que siendo bien críticos con nosotros mismos, es un evangelio mal predicado, ¿ya? Creo firmemente y me cuelgo también de la idea del evangelismo, ¿cierto? Porque vimos en la introducción de Juan que este libro es altamente teológico y altamente evangelístico, donde se ocupa para predicar el evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Ya eso significa que sea altamente evangelístico. Lo cual, lo que quiero decir es que eh, tenemos que entender los siguientes principios, más a todos los que le recibieron, o sea, esas personas que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, ya el concepto judío de esos años, creer en el nombre es creer en la esencia de la persona. O sea, un ejemplo práctico, José, el padre de Jesús, ¿cierto? Que estaba casado con María, el padre adoptivo de Jesús, por así decirlo, porque él no fue su padre humano, pero no vino de descendencia, ¿cierto?, biológica de Jesús, porque sabemos que Jesús nació virginalmente, todos conocemos eso. Pero su padre, por ejemplo, si decían José el carpintero o José, el padre de Jesús, en esos tiempos la palabra José significaba todo lo que era José. Lo más probable es que haya significado que él era carpintero, que vivía en tal lugar en Galilea, que quizás tenía muchos hijos. ¿Se entiende? Hoy no es así. Hoy decimos el hermano Antonio, el hermano Ezequiel, el hermano Alex, y de alguna forma identificamos a las personas por su nombre definitivo, y identificamos quiénes son. Pero en los tiempos judíos, los libros históricos cuentan que conocer el nombre de alguien era conocer su comunión, su interior, su esencia como persona. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice a los que creen en su nombre, si nosotros creemos en el nombre de Jesús, no solamente estamos reconociendo el nombre del Cristo, ¿cierto? Del ungido, que se llama Jesús, no solamente identificamos a Jesús histórico, ya no solamente identificamos a ese ser que vino a nacer por su nombre, que se llama Jesús. No sé si me entiende. Al decir, creemos en su nombre, es creer quién es Él. O sea, de dónde vino, ¿cierto? Que salió de su Padre, dice la Biblia, que es la segunda persona de la deidad, la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Nuestro Dios es uno, manifestado en tres personas, pero es un solo Dios. Entonces, creer en su nombre es creer en la esencia de Dios, quién es Él, identificar realmente quién es Cristo. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, el versículo 12 tenemos que entenderlo al revés. Si nosotros sabemos realmente quién es el nombre de Jesús, vamos a recibirlo. ¿Se entiende? El 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Obviamente esto es solamente un repaso de la clase anterior. Pero es muy importante entender eso. Y yo estuve estudiando un poco más a este versículo que lo quiero predicar en la próxima semana en la iglesia de Ventana el día martes, donde cuando a mí me toca hacer el estudio bíblico. Y quería comentarle esto porque creo que la semana, o cuando hice la última clase de discipulado, enseñé este versículo, pero no sé si le di la profundidad que le estoy explicando ahora. ¿Ya? El hecho de creer en Jesús, repito, es creer en la esencia de quién es Él. Ya no el Jesús histórico que cuando usted habla con una persona dice, sí, Jesús fue el fundador del cristianismo, fue una gran persona, enseñó ética, enseñó moralidad, cómo portarse, cómo tratar a tu prójimo, ¿cierto? Y lo reconocen como un personaje histórico, pero no lo reconocen como Dios en la carne, como Emmanuel, Dios con nosotros. La esencia de Dios, la esencia completa de Dios el Padre, el Dios de la Biblia, el Dios del cristianismo, la Biblia dice de que reside, está ahí plenamente en Jesucristo. Si nosotros conocemos a Jesús, vamos a conocer la plenitud de la deidad.
lo pleno de Dios se hace visible por Jesús. O sea, si conocemos a Jesús, vamos a conocer al Padre. Si conocemos a Jesús, vamos a conocer la Biblia. Si nos relacionamos con nuestro Salvador, aparte de conocer la Biblia intelectualmente, vamos a conocer la Biblia en un sentido de revelación. ¿Ya? Entonces, eso es muy profundo, creer en su nombre. No es solamente creer que es Jesús histórico, que yo sé que se llama Jesús, ¿ya? Sino que tiene que ver con la esencia de quién verdaderamente es Él. Y hago toda esta introducción porque es el versículo que vamos a estudiar, el 14, sobre lo mismo que estamos conversando. ¿Sí? Hermano, hermano, eso también, de esta introducción que usted está hablando, también tiene que ver mucho cuando, por ejemplo, nosotros oramos o pedimos algo y decimos en el nombre de Jesús. No solamente quiere decir que nosotros estemos confirmando esa oración, pronunciando el nombre de Jesús como Eh, nombre, eh, sí, sino que es exactamente. toda la esencia y todo lo que hizo. Es, sí, exactamente. Esa es una buena aplicación. Yo creo que el hermano Antonio con esa pregunta, yo entiendo que él me entendió lo que quise decir. O sea, el hecho de una oración por los por Jesús, ¿no? El nombre que es un nombre por sobre todo nombre, dice la palabra, es el nombre de Dios. O sea, es algo tremendo, morales, que fue obviamente es muy obvio, eso es muy vulgar, pero acá no se ocupa mucho esa mala palabra. Cuando nos pegamos nunca decimos, oh Dios, ¿cierto? No, pero los gringos hacen eso en inglés, ocupan el nombre de Dios en vano. Y eso es blasfemar, entonces es bastante serio. El orden de la acción en la Biblia es pedir al Padre, en el nombre del Hijo, por la intercesión del Espíritu Santo. Y otra aclaración, por si no lo sabían, el nombre de Dios trasciende las tres personas, o sea, eh, las tres personas se dan a conocer en la historia de la redención durante y a través de la Escritura, ocupando el mismo nombre, ¿ya? Y van cambiando algunas veces. Dios tiene muchos títulos que cuando podamos estudiar quizás algún día los atributos de Dios, se estudian los atributos de Dios incomunicables o comunicables y también se estudian los nombres de Dios, los títulos de Dios, que son muchos. Entonces, es bastante serio eso, ¿ya? No es solamente pasar por este versículo por encima, el nombre de Jesús y chao, y ahí quedamos. No, el nombre de Jesús es el nombre de Dios. O sea, eh, la Escritura dice de que Dios hizo todo lo que existe, todo lo que existe obedece a su voz, Él sostiene la creación, como lo vimos en Juan 1.3, 1.4 también. Entonces Dios es supremo sobre todo, tenemos que meternos eso bien en el corazón, en la cabeza, o sea, no juguemos con el nombre de Dios. Ese es el realce que yo también les quiero transmitir. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí vimos, obviamente, aquí salen
tres formas de alguna forma decirlo bien rápido, los cuales no son engendrados de sangre, ¿cierto? De sangre no es por tu ADN que tú naces de nuevo, no es por tu ADN que tú, no es una descendencia de familia que tú vas a ser hijo de Dios, vas a tener el nuevo nacimiento, ya no es por eso, ni de voluntad de carne, ¿cierto? No es por nacimiento humano, ni de voluntad de varón, ¿cierto? No es por conjeturas de que mi papá es un rey, yo soy el príncipe y tengo derecho al trono, no. La escritura derriba todo, por así decirlo, alguna requerimiento o característica humana por la cual nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios, ¿ya? Sino que la escritura nos dice también en otras partes que este nacimiento de Dios le compete solamente a la potestad de Dios. Dios hace hijos de Dios. Eso es lo que significa. De los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿ya? Todos los hijos de Dios, obviamente, son hijos de Dios, pero a lo que se refiere este texto es que solamente Dios tiene la facultad sobrenatural de realizar esa regeneración, ¿cierto? Y poder darnos esa nueva naturaleza y ser hijos de Dios. Y esto también sirve para derribar muros legalistas donde pensamos de que en algún minuto muchos hijos de pastores son cristianos, siendo el pastor cristiano y todos los hijos del pastor son cristianos. Entonces acá dice ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de sangre. Esto derriba todo límite o todo lo que el ser humano pueda poner sobre la mesa para decir yo soy cristiano, soy hijo de Dios, sino que solamente Dios en su sola potestad puede hacer nacer a una persona. Y con todo este trasfondo que le estoy comentando, entramos al 14, ¿ya? Voy a leer del 14 al 18, pero hoy día vamos solamente a ver el 14, vamos a desmenuzar un poco el versículo 14, ¿ya? Para que lo sigan ahí en su Biblia, dice el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ya? Aquí yo leí 4 versículos que están llenos de doctrina, pero una doctrina tremendamente profunda. Profunda. Si desmenuzáramos esto, tendríamos bastantes clases que realizar. Solamente el 14, por ahora. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos a ver acá. Voy a poner el griego aquí. Para que podamos hablar un poquito también de algunas palabras, no de todas, sino de algunas palabras. Ya, lo primero que vemos en el versículo 14 y que les quiero comentar es que Juan, el escritor Juan, el apóstol Juan, cuando escribe este evangelio en esta parte, podemos pensar nosotros que al leerlo de corrido desde el 1 al 18 pasa por varios temas, si se dan cuenta. En el 1.1 habló de las 3 características del verbo, ¿cierto? Que fue la primera clase, que el verbo es preexistente, coexistente con Dios y autoexistente. Después pasa al 3, donde habla de todas las cosas por Él fueron hechas, donde habla de Jesucristo creando. El 4 y el 5 ve 2 conceptos, la vida y la luz. En Él estaba la vida y la luz era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas resplandecen. ¿Se recuerdan de eso?
El 6 pasa y entra al ministerio de Juan el Bautista, pero da una pincelada, porque el ministerio de Juan el Bautista empieza en el 1:19, ¿ya? Pero dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, ¿se acuerdan de eso? No era él la luz. Aquí entra de nuevo al concepto de la luz que está en el 4 y el 5, ¿ya? Estoy haciendo una pasada muy rápida. El 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿cierto? A toda la humanidad, en el griego significa eso, venía a este mundo. En el mundo estaba, ¿cierto? Estuvo en el mundo que él creó, pero el mundo no le conoció, no tuvo una relación con él, ¿ya? Y obviamente cuando hablamos del término mundo, está hablando de un término genérico de número muy grande, ¿ya? A eso se refiere. Eh, el 11, a lo suyo vino, lo suyo no le recibieron, el rechazo del verbo, el rechazo del evangelio, el rechazo de la luz, de la vida, ¿cierto? Más a todos los que le recibieron, ahí habla el contraste que vimos recién. Todos los que reciben a Dios es por obra de Dios. No se le olvide ese concepto, ¿ya? Si es que no dije esa frase, pero todos los que reciben a Dios es por obra de Dios, no por obra del ser humano, ¿ya? Y aquí entra de nuevo el 14. Y si se dan cuenta, dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir esto? El primer concepto que podrían anotar ustedes es que los teólogos han denominado del versículo 1 al versículo 18 de Juan 1 el gran prólogo, ¿ya? O el prólogo de la deidad, donde el apóstol Juan escribe del 1 al 18 haciendo un prólogo. ¿Usted sabe lo que es un prólogo? Un prólogo es una presentación de lo que viene más adelante. Este, este libro tiene 21 capítulos, pero si usted lee del 1 al 18 repetidamente, y lo puede hacer, y le recomiendo que haga ese ejercicio, hágalo varios días, quizá unos 3, unos 4 días, y lea del 1 al 18, del 1 al 18, del 1, y se va a dar cuenta de que todo lo que está del 1 al 18 es el tema del libro completo. Entonces este es un gran prólogo, del 1 al 18. Y creo que llevamos unas 6, 7 clases y todavía estamos en el 14. Y cuando lleguemos al 18, obviamente van a hacer quizá un par de clases más, 3 clases más, ya para poder detenernos en todos los principios bíblicos que la Biblia nos está enseñando. Eso es el primer concepto. Entonces, Juan, el apóstol, el escritor, vuelve de nuevo a hablar del tema del verbo, del principio del verbo. Terminó en el 13 hablando de que solo los renacidos de nuevo, o la potestad para nosotros ser llamados hijos de Dios, es por Dios mismo. Y vuelve acá, mire el contraste, empieza de nuevo Juan a escribir. Y aquel verbo fue hecho carne. Y podríamos hacernos esta pregunta, ¿por qué Juan de nuevo redunda tanto en hablar del verbo? ¿Alguien, no sé si alguien se atreve a dar una idea o alguna... ¿Por qué Juan le escribe de nuevo y retoma el tema de Juan 1:1, por ejemplo? Y aquel verbo fue hecho No, carne. no será por la costumbre que tenían antiguamente de cuando le daban énfasis a algo, lo repetían. Sí, sí, eso es una razón más griega, más hebrea que griega, ¿ya? La escritura hebrea consistía mucho en repetir los términos hasta 3 veces para darle un énfasis, ¿ya? Pero obviamente sabemos por un tema escritural y también histórico que el Nuevo Testamento se tradujo en el idioma griego, ¿ya? Aunque era Hermano, una costumbre altamente, ¿sí? ¿será como para declarar o enfatizar de que Jesús era el Hijo de Dios, Dios en carne? Sí, sí, esa es otra razón bastante acertada porque tenemos que tener en concepto lo que dijo el hermano Samuel es real y es verdad. La costumbre hebrea era repetir los términos, ¿cierto? De poder darle un realce para poder no olvidarse también de esto. ¿Sí? Sí,
sí, sí, exactamente. A grandes rasgos, bueno, entre los tres hermanos respondieron, pero a lo que voy yo es que Juan, este principio no se le olvide. Y es tan simple como esto, para no complicarnos más y no perder más tiempo. Juan, el apóstol, está interesado que conozcamos al Verbo. Ni siquiera está tan interesado que conozcamos al Padre. Hasta ese extremo podríamos llegar a pensar. ¿Por qué? Porque el parámetro bíblico para ser salvo, usted se va a dar cuenta a medida que avancemos en el Evangelio de Juan, es que conozcamos al Hijo para conocer al Padre. Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer la salvación, si queremos conocer el reino de Dios, la gloria de Dios y todo lo que compete esto que estaba escondido, ¿cierto? El Evangelio, tenemos que pasar por el camino. Es como conectar dos continentes y hacen un puente. La Iglesia Católica en sus años antiguos ocupaba el término sumo pontífice. Y pontífice es una palabra latina que significa puente, conectar dos extremos. Y eso es lo que hace Jesucristo, o sea, conecta a la humanidad con Dios a través de él. Y Jesucristo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces Juan, metámonos eso en la cabeza, por favor. Juan está interesado de que conozcamos al Verbo en este libro. Y también me cuelgo, porque me viene idea a la mente, de que la verdad, una de las verdades, o la verdad más atacada dentro del cristianismo y dentro de la Biblia, es la deidad del Hijo, la deidad de Jesucristo. ¿Dónde han nacido las mayores herejías en la historia? Que también podemos conversar un poco de eso más, unos minutos más adelante, donde habían grupos históricos que negaban que Jesucristo no era carne, otros decían que sí era carne pero no era divino, otros decían que sí era divino pero no era carne, y muchas otras cosas que podríamos mencionar, ¿ya? Entonces yo creo que el Espíritu Santo, como es Dios mismo el Espíritu Santo, y Él inspiró la palabra, sabía en cierta forma de que el ser humano no puede comprender si no es por intervención de Dios mismo en nuestra mente para aclararnos y creer en esta Trinidad perfecta, ¿cierto? Porque si yo les digo esta frase, mire, escuche esta frase que lo voy a decir, quizá usted a simple vista no lo entiende. Ahora que está estudiando el Evangelio de Juan, quizá lo va a entender. Pero una persona que no estudia la Escritura, yo le digo, Jesús es Dios, pero es distinto de Dios, sin embargo es Dios, pero es distinto de Dios. Esto, de alguna forma, como decían los teólogos Agustín en su escrito, esto como que vuela la cabeza, o sea, te deja... es increíble tratar de entender la Trinidad de una forma humana, ¿no? Yo creo que no es posible. Se entiende o se revela o se discierne, mejor dicho, a través del Espíritu. El Espíritu da testimonio y nos enseña por revelación lo que estamos estudiando. O sea, tenemos de alguna forma, por intermedio del estudio, tenemos nuestra mente, nuestra idea, nuestras palabras, ¿cierto? Que es una conducta obviamente intelectual y almática, pero nuestros pensamientos, lo que nos transmite la palabra de Dios es tremendamente espiritual. Ya son doctrinas espirituales principalmente. Entonces Juan, volviendo al tema, Juan toma, y aquel verbo, toma el verbo de nuevo, el verbo de Juan 1.1, ¿cierto? Del tema que venía desarrollando, y lo contrasta, como decía el hermano Sebastián, lo pone y dice, y aquel verbo fue hecho carne, que va a ser un versículo después que van a leer los hermanos cuando leamos los versículos. Y aquel verbo fue hecho carne. Y quiero leer una versión que a mí me gusta mucho, ¿ya? Una versión de Biblia. Usted sabe que hay distintas versiones de Biblia. No cambian el corazón de la doctrina, pero sí hay distintas palabras, distintos idiomas, ¿cierto? Distintas versiones, distintos niveles de traducción que existen, ¿cierto? Pero no cambian el corazón de la doctrina, y eso es lo más importante. Esta es la BTX 4, la Biblia textual número 4, que es una Biblia que va a los originales y traduce
traduce literalmente palabra por palabra. Entonces, dice en esta versión, para que ustedes lo escuchen, dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy parecido a Reina Valera. Entonces, Reina Valera en este caso estaría bastante acertado con su traducción, ya que el verbo fue hecho carne. Sabemos que el verbo, tenemos una clase, dos clases creo que hablamos del término verbo, el término logos, yo lo expliqué, hago un repaso de 1 minuto. Verbo traduce la Reina Valera, ¿ya? Pero en el original griego es logos, ¿ya? Y para traducir logos, ¿cierto? Sería la traducción literalmente de palabra, ¿ya? Entonces diríamos, y aquella palabra fue hecha carne. En un principio tenemos que entender de que el verbo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Cristo, preencarnado, antes que tomara la naturaleza humana, él, para ocupar un término ya, para que después ustedes no se asusten, pero él funcionaba dentro del antiguo pacto, por así decirlo, del Antiguo Testamento, como el mensaje de Dios, como la palabra de Dios, pero no por eso solamente era el pensamiento de Dios o el discurso de Dios o la imaginación de Dios o la sabiduría de Dios, aunque lo es, sino que él también obviamente posee un cuerpo, ¿cierto? Porque es una persona de la deidad. Pero en el antiguo pacto él no había tomado carne, entonces no se había hecho humano, pero sí siempre coparticipó con Dios el Padre y con el Espíritu Santo, siempre, siempre. Usted va a encontrar varios textos sobre eso y no quiero leer textos de eso, sino no atrasaríamos mucho, pero un ejemplo así recordando es, por ejemplo, el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac. ¿Se acuerda cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac con el cuchillo ahí? Y porque Dios le pidió el sacrificio de su hijo, ¿cierto? Y eso obviamente es una tipología también del padre sacrificando a su hijo. Pero lo importante de eso es que Abraham, Dios le pidió el sacrificio de sus emociones. Ya ese es el mensaje central de eso. O sea, ¿qué tanto amas a tu hijo más que a mí? Ese es el trasfondo de eso, la implicación, lo que podríamos sacar de eso. Pero a lo que voy es que la Biblia, cuando usted lea ese pasaje, se va a dar cuenta de que dice que Dios Padre le habla, ¿cierto?, a Abraham y le dice: sacrifica a tu hijo y entrégamelo, mátalo para mí, como un holocausto. Pero si usted se fija, ¿quién es el que detiene la mano del cuchillo cuando Abraham iba a matar a Isaac? Es el ángel de Jehová. Y el ángel le habla en primera persona y le dice: porque por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces, ¿por qué habla en primera persona si es un ángel, se supone? Y un ángel es una creación de Dios. Es porque el término ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una referencia directa a Jesucristo. Y es una de las críticas que hace, obviamente, la crítica textual, ¿cierto? Algunos teólogos o maestros, de que está mal traducido ángel de Jehová, porque eso sería mejor traducido como un varón, como una aparición veterotestamentaria de Jesús, pero como un varón, no como un ángel. Y yo creo que también la traducción ha llevado a que muchos se confundan de que Jesús es un ángel, ¿ya? Como lo piensan los mormones, los testigos de Jehová, pero eso es una herejía. Jesús no es un ángel, porque si es un ángel sería un ser creado. Y yo sé que usted me entiende, porque cuando enseñamos en la primera clase, Juan 1.1, enseñamos que Jesús no puede ser un ángel, sino que es Dios mismo. Es Dios mismo dentro de la deidad, la segunda persona. Entonces ahí vimos en ese ejemplo bastante rápido de que el Padre con el Hijo en el Antiguo Testamento intercambian roles en versículos, en partes de la Biblia que muchas veces nosotros lo leemos y los pasamos por alto, pero si usted se detiene, se va a dar cuenta, si se detiene con dedicación, ¿cierto? Se va a dar cuenta de que hay varios versículos donde habla el Padre y el Hijo simultáneamente, y van cambiando, van cambiando. Y cuando vamos con ese lente, ¿cierto?, que es un lente que solamente el Espíritu Santo nos puede dar para fijarnos en eso, vamos a encontrar oro.
vamos a encontrar doctrina y vamos a encontrar respaldo de que sabemos que ese verbo es Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces ese verbo que siempre coexistió con Dios porque es eterno, fue hecho carne. ¿Ya? Ese llegó a ser. Y aquel verbo llegó a ser es el verbo ginomai en el griego y significa literalmente eso. Fue hecho o llegó a ser. Y fíjese que otro contraste, por si lo quiere anotar. La palabra ginomai en el griego significa llegó a ser. Pero aquí se está refiriendo a la encarnación del verbo. Y aquí voy a hablar dos conceptos bastante importantes. Algo que llega a ser es algo creado, ¿cierto? Nosotros llegamos a ser, nacimos dentro del tiempo y del espacio en cierto minuto, ¿cierto? En cierto mes, año, pero fuimos ginomai, fuimos creados, llegamos a ser, fuimos hechos. Y aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, llegó a ser carne. ¿Por qué? Porque la carne del verbo, por así decirlo, por ocupar el término, no fue eterna, sino que llegó a ser y nació en su minuto, nació en su época, en su año, donde Dios quiso que naciera. ¿Ya? No es así como Juan 1.1 cuando dice en el principio era el verbo, ese era, el eimi, está hablando de un imperfecto continuo que significa eternamente y para siempre. O sea, en el principio, cuando yo estaba creando, eternamente y para siempre, el verbo ya existía como Dios. No sé si se entiende el contraste a lo que quiero llegar. Y aquel verbo eterno fue hecho carne, o sea, llegó a ser carne en su minuto, nació, Dios le preparó un cuerpo, como vamos a ver ahí en los versículos que vamos a leer. Y este es el principio teológico de la encarnación, como decía el hermano Sebastián, de la encarnación. Y la encarnación del verbo es tan importante, es muy importante, porque está de por medio de la salvación. El hecho de que creamos que Jesús es Dios está intermedio de la salvación. Hago un contraste, mire. Por ejemplo, si yo pienso de que, por ejemplo, los teólogos dicen que la madre de Jesús, la madre física de Jesús, ¿cierto? María, en el original se llama Miriam. Pero si yo digo que se llama Miriam o María, eso no tiene mucho que ver con mi salvación, ¿me entiendes? Pasaría a ser un concepto quizás de una doctrina secundaria. No voy a debatir porque se llame Miriam o María, ¿me entiendes? Hay muchos que pierden mucho tiempo hablando de eso y ¿se entiende? Pero no es lo mismo con el verbo. O sea, si yo digo que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es el verbo del Padre, el verbo de Dios, y es una cosa creada, es ginomai, ¿cierto? Que llegó a ser, o el Padre lo creó, está en juego mi salvación. Por eso que yo les leí el versículo 12 cuando dice, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios a todos los que le recibieron. Y eso quiere ver y tiene que ver con quién yo sé o quién es el verbo en realidad. El verbo es Dios, la segunda persona de la deidad. Proverbios 8 habla de la sabiduría de Dios, que es también un término para referirse al verbo, a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Ya? Yo le leí esta versión de acá, que dice, y el logos, está ocupando la palabra original, y el logos, o el verbo, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Ya? La Reina Valera dice, y habitó entre nosotros. El concepto tabernaculizar es tan simple como hacer su tabernáculo. ¿Ya? Lo voy a explicar así en palabras muy simples para que lo podamos entender. El ejemplo de los gitanos o de la gente que trabaja en los circos es muy preciso para explicar lo que les quiero decir. Cuando llegan los gitanos o cuando llega un circo a instalarse a cualquier parte, ellos ponen su tienda, ponen su carpa y habitan ahí y viven y conviven, ¿cierto? Moran ahí. Y eso es lo que significa en el griego. Aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó, puso su tienda, puso su cuerpo, puso su tabernáculo y habitó entre nosotros.
Y aquel verbo fue hecho carne, dice la Reina Valera. Claro, para poder entender de que Él fue hecho semejante a nosotros, como carne, como somos nosotros, como seres humanos, ¿cierto? Ocupa ese término. Pero en el original dice, y el logos, que es el verbo de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. O sea, vivió, vino con cuerpo, vino con su tienda. Ese es como el primer concepto que tenemos que entender de este versículo. Y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, creo que es Isaías 9:6 en adelante, cuando habla de que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros, es lo mismo, se refiere al mismo término, al mismo concepto. El hecho de que Jesucristo haya venido en carne y haya nacido en esta tierra, la carne me refiero, ¿cierto? Porque el verbo no puede nacer porque es eterno. La carne del verbo o la humanidad eh, habitó entre nosotros y tabernaculizó, puso su tabernáculo, su cuerpo. La palabra tabernáculo, para cuando lo hablan en la escritura, se refiere casi siempre a una tienda, a una casa, a un edificio. Pablo ocupa mucho eso. En el griego es la palabra esqueno o esqueno, que significa tabernáculo. Habitó en tienda, hacer su tienda, ¿cierto? Puso su tabernáculo, su cuerpo, eso es lo que significa. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Prosigo. Y contemplamos su gloria, estoy leyendo el original, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya, ese vimos es tan simple, no hay que abarcar mucha teología ahí, sino que vimos es porque fue palpable. ¿Ya? El hecho de que Jesucristo se haya acercado, Dios mismo se haya acercado al ser humano y haya tenido 12 apóstoles, y uno de ellos está escribiendo estas palabras, es porque primero Juan era uno de los más cercanos de Jesús, ¿cierto? Usted sabía de que Juan, Pedro, Jacobo eran los tres que siempre estaban con Jesús en el ministerio, ¿cierto? Donde Jesús hacía mucha obra, hacía muchos detalles, ¿cierto? Hacía toda su obra de sanación, señales, ¿cierto? Salvación, etcétera. Y siempre se llevó a tres personas. Y Juan era uno de ellos, este Juan que está escribiendo, o que escribió esto, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Entonces ese ver su gloria, esa frase ver su gloria, tiene que ver con la gloria del esplendor de Dios, como la magnitud de lo que pudo haber hecho o hizo el verbo. O sea, el hecho de que Juan estuviera ahí viendo como Dios, ¿cierto? O Jesús mismo sanaba enfermos, es contemplar la gloria de Dios. Hay una alabanza que cantan los hermanos antiguos que se llama El cielo es Jesús, y donde Cristo esté, el cielo ahí estará. Y claro, es el mismo concepto, y vimos su gloria, ¿cierto? Podríamos pensar que la gloria de Dios está en el cielo, en el trono de Dios, ¿cierto? En el tercer cielo, en el lugar donde Él habita, ¿cierto? En la eternidad. Pero y vimos su gloria, tiene un concepto terrenal, porque la gloria se acercó, la gloria vino a tabernaculizar, la gloria se hizo carne. Y vimos su gloria, todo lo que tiene que ver con el ministerio, ¿cierto? Que le estoy contando, y todas las sanidades que hizo, todo el ministerio de Jesús. Gloria como del unigénito del Padre. Y esto es importante, porque vuelve a recalcar, en otras palabras, lo que significa el verbo, o lo que significa el logos. Gloria como del unigénito del Padre, eso significa literalmente en el griego, unigénito es monogenes, que significa el único en su condición. Dentro de la deidad existen tres autoconciencias, por así decirlo, o tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la segunda persona, que es el Hijo, es el único en su forma, el único en su esencia, que es así. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios porque somos adoptados en el cuerpo de Cristo y pasamos a ser hijos de Dios.
Pero Jesucristo mismo, ¿cierto? Jesucristo como Dios, como el Verbo, Él es único en su condición. Por eso se refiere a ese concepto de unigénito del Padre. ¿Ya? Monogenes, el único en su especie con relación al Padre. ¿Ya? La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablar de la gracia y la verdad es un tremendo desafío porque la gracia de Dios, como término simple, es un regalo no merecido, ¿cierto? Pero Jesucristo, al venir al mundo, al hacerse carne, el verbo hacerse carne y venir a hacer su tabernáculo, su tienda, a mostrar su gloria, la gloria que pertenece solamente al unigénito del Padre, vino a mostrar y acercó esa gracia de Dios hacia el ser humano. Y esto tiene que ver obviamente con el concepto de la salvación, el concepto del plan de la redención, el concepto de ir a la cruz, ¿cierto? Lleno de gracia y de verdad. Lo más probable es que este libro se haya escrito en pasado desde el momento de la cruz. Por eso que hay versículos que hablan como del pasado, de la hora de que hizo Jesucristo en la cruz. Lo más probable es, dicen los estudiosos, que este libro se haya escrito en 98 o 97 después de Cristo. Entonces vimos al unigénito lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia, obviamente, la gracia de Dios que compete, como les repito, la salvación, la fe, todos los dones que Dios nos puede regalar a través de Jesucristo, la salvación, el Evangelio. Y de verdad significa, más que sea de verdad, es como extraño explicar esto, pero es algo absoluto. Cuando Jesucristo dice, más adelante también lo vamos a ver, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí está el concepto de verdad. Es algo absoluto. O sea, Jesucristo no es una mentira, solamente es un conducto y es el único sendero que nosotros tenemos para llegar al Padre. El único sendero que tenemos para llegar a la salvación. Es el único conocimiento de verdad. Otro conocimiento nos va a envanecer. Ir a la política nos va a envanecer. Ir a la ideología nos va a envanecer. Ir al legalismo, a la religión, a lo que yo pienso, a cualquier otra cosa que me saque de la verdad, estaría falsificando esa verdad. Y la verdad se puede entender, yo creo, para explicarlo de una forma más fácil, de dos modos. O sea, aparte de ser verdad absoluta, que es como el único camino, la única definición, también se refiere a algo como auténtico, ¿ya? Algo que, que no está falsificado, ¿ya? Usted sabe todos conocemos que el Evangelio muchas veces es diluido. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, está sorprendido porque le dice a los Gálatas: ¿quién os fascinó a ustedes para llegar a creer otras cosas? Esa palabra fascinar es hechizar en el griego. ¿Quién los hechizó? ¿Quién les cambió su mente? ¿Quién les cambió la verdad del Evangelio que yo les prediqué? ¿Ya? Entonces la verdad tiene que ver con eso, con algo absoluto, algo que no es cambiable. Si la Biblia dice que Jesucristo es Dios, es porque es Dios. Si la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Si la Biblia dice que Jesucristo es luz, es porque Él es la luz. Y se supone que nosotros somos cristianos y le creemos a la palabra de Dios, a la palabra escrita, a la Biblia. Entonces es verdad absoluta. Eso es lo que significa. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya, obviamente, esta gracia tiene que ver con bondad también. Repito, para que no se nos olvide, y aquel verbo, Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios, fue hecho carne, tomó la naturaleza humana y habitó entre nosotros, vino a vivir, ¿cierto? Vino a hacer su tienda. Vimos su gloria, todo lo que tiene que ver con la revelación del reino de Dios, y vimos su gloria, ¿cierto? Y todo lo que compete eso, gloria como del unigénito del Padre, el único en su condición como Dios y como Hijo de Dios, lleno de gracia
Dios está lleno de gracia, porque es gracia pura, es bondad pura, y de verdad, solamente Él es la verdad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solo este versículo enseña por lo menos 5 o 6 principios teológicos bastante profundos. Juan 1.14. Voy a pedirles que lean los versículos que les había pedido, que sirven también un poco como referencias cruzadas antes de terminar para que podamos ahondar en eso. El hermano que tenía Isaías 7.14. Ya, amén. Esta es la Biblia de la América. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ya. ¿Sí? Sí. También tenía Lucas, Sí, léalo. Lucas 1, 31 al 35. Sí. Dice, ¿dónde está? Se me privé. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que yo soy virgen? Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien. ¿Se dieron cuenta en el 35 que hay una obra trinitaria ahí? ¿Cierto? Habla del santo ser, que es Jesucristo, el verbo. Habla de la sombra que te cubrirá, ¿cierto? El Espíritu Santo. El Altísimo se refiere al Padre. Hay un misterio también ahí que podríamos resolver, pero por tema de tiempo lo vamos a dejar pasar. ¿Quién tenía Mateo 1, 16 y después del 20 al 23? Yo. Ya. ¿Leo? Sí. Ya. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Del 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí. Amén. Bien. Sí, del 20 al 23 confirma Isaías 7:14, si no se dieron cuenta. Después venía. Lucas 2:7. Sí, Lucas 2:7. Sí, Lucas 2:7 dice así. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y Lucas 2:11 dice así, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Ya, sí, bien. Ya, Cristo, vamos a definir rápidamente unos términos para que ustedes también lo puedan anotar y aprender. Cristo significa ungido. ¿Ya? Cristo en griego es ungido. El ungido. En el hebreo es Mesías o Mashiach. Mashiach le dicen los hebreos. En el griego es Cristo, el Cristo.
Por eso dicen Jesucristo o Jesús el Cristo. Ya Jesús, obviamente el nombre que se le dio en un contexto eh, romano, por así decir, o latín, el Cristo, perdón, Jesús, porque el nombre en hebreo original de Jesús, por si lo quieren anotar, es Yahshua, Y-A-H-S-H-U-A, Yahshua, que significa Ya, significa Jehová, ¿cierto? Que es el nombre, la abreviación del nombre de Dios, y Shua, el verbo salvar en hebreo. Yahshua, Jehová salva. Pero en el contexto hispanohablante, como lo sabemos nosotros, es Jesús. Así de simple. ¿Ya? Jesús el Cristo. Por eso dicen Yahshua Amajiach, el Jesús el Cristo. Conceptos para que ustedes los puedan aprender y manejar. Di también otro versículo, creo que 1 Corintios 15, 47. Primera. Disculpe, ¿lo puedes repetir, hermano? Que acá parece que la señal se me cortó, no lo escuché, por favor. Sí, ya, bien. Gálatas 4:4, ¿quién lo tenía? Yo, Ya, Ezequiel. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ya, cumplimiento del tiempo. Sí. Filipenses 2, del 6 al 8. Sí. Igual te decimos. Ya. Detengámonos ahí, vamos a hacer una aclaración en Filipenses 2, del 6 al 8. Y falta 1 Timoteo 3:16. Yo, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se dan cuenta que es innegable la deidad de Jesucristo, como las personas no pueden creer que Jesús es Dios. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. O sea, el misterio, era un misterio la revelación de Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, ahí está clarísimo. Y esta doctrina fundamental no se le olvide más a todos los que participamos acá, que se nos olvide nunca más que Jesucristo es Dios, que es una regla cardinal dentro de la base de la creencia del cristianismo. ¿Ya? Si viene un testigo de Jehová a su casa y le dice que Jesucristo es un ángel, eso es falso, es una herejía, eso es mentira. No tiene que creer eso. Y usted puede tomar todos estos versículos que estamos acá compartiendo, y si tiene alguna duda, después me puede preguntar o a cualquier hermano de acá y los puede anotar para que los tenga como reserva o como para que los pueda estudiar o profundizar más. ¿Ya? Dos conceptos antes de terminar, que quiero... antes de decir eso, ¿había alguna otra cita que di? Parece que alguien le dio otra cita. No lo anoté, entonces no lo recuerdo. Hermana Pamela, ¿Nadie más?
Hermana Pamela, sí. Primera de Juan 4:2 parece que era. No sé si lo tiene Ahí, por ¿me ahí, escucha mi hermana. hermano? ¿Me escucha? Amén. Sí, ahí sí. ¿Se Sí, escucha? sí. Ya, amén. Sí, sí se escucha. 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y la otra era Juan 3, No, el o mismo, el el mismo versículo, sí, hermano, el el 3. versículo que viene, ¿Ahí el mismo? 3. 2 y 3. Sí, 2 y Amén. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, y cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén, gracias. Más que claro. Amén. Primera de Juan, esta carta de Juan, del apóstol que escribió el Evangelio, estas son cartas, epístolas, ¿cierto? Una epístola es una carta breve que escribió Juan el apóstol, escribe principalmente en un contexto cultural e histórico para combatir una herejía que estaban diciendo que Jesucristo no había venido en carne, ya en esos tiempos, o sea, ya en el primer siglo. Antes de los 100 años ya Juan estaba escribiendo ahí y había gente, los docetistas, que decían que Jesucristo no había venido en carne, ¿cierto? Los gnósticos y otros grupos más que decían que Jesucristo no podía ser humano porque si dijo ser Dios, lo bueno de Dios no se puede juntar con lo malo de la carne humana, entonces tenían un pensamiento ahí dualista, una dicotomía falsa, ¿ya? Pero antes que se me vaya del tintero, quiero hablar dos conceptos que son profundos pero breves, antes de terminar esta clase, para que se le olvide. Y lo voy a hablar bien lento para que usted lo pueda aprender. Yo sé que hay chicos acá que lo manejan y que lo han estudiado, pero hay hermanos que no lo saben. El primer concepto que tiene que ver con este versículo que hemos leído es, lo voy a anotar, la unión hipostática. Anótelo ahí. Unión hipostática con H, hipóstasis o hipostática. Ya, ese es el primer concepto, unión hipostática. Y el otro concepto es el vaciamiento. Póngalo ahí al margen para que lo podamos definir bien brevemente y lo puedan entender. De repente la teología se hace un poco complicada los términos, pero voy a tratar siempre le pido a Dios que me dé gracia para poder explicar. Y hay hermanos que dicen, hermano, usted explica bien, entonces me gusta cómo lo hace, pero realmente no lo crea tanto porque cuesta un poco explicar en palabras simples una teología un tanto profunda, ¿ya? La unión hipostática simplemente es esto, la unión de dos naturalezas en una persona, ¿ya? Entonces, en Jesucristo, Dios mismo en Jesucristo abrió una hipóstasis, hizo una unión hipostática donde en una persona, Jesucristo, ¿cierto? Asumió la naturaleza humana, porque Él era Dios, ¿cierto? Y tiene entonces en su persona naturaleza divina y naturaleza humana. Pero es una persona, no son dos personas, no son dos naturalezas diferenciadas o diferentes en el sentido de que no estén juntas, ¿ya? El hecho de que se haya abierto una hipóstasis o se haya hecho la unión hipostática quiere decir que en esa persona están las dos naturalezas, entre comillas, juntas, existiendo o morando en un ser, que sería Jesucristo como persona. Ya, no sé si me explico bien, pero esa es la unión Perdón, hipostática. naturaleza humana y divina, ¿a eso se refiere? Claro, naturaleza divina Ya. porque es Dios, naturaleza humana porque el verbo fue hecho carne. Entonces, en esa persona de Jesucristo, que es una persona, ¿cierto? Tiene estas dos naturalezas que están dentro de esta persona. Podríamos pensar como algunos
herejes historiadores, pero si tiene dos naturalezas, a lo mejor son dos personas, una divina y una humana. No, es una persona. Es una persona que tiene dos naturalezas. Y hago un poco más de precisión. El hecho de que exista esta unión hipostática en Jesucristo, y Él es Dios, ¿cierto? Si Jesucristo es Dios dentro de esta persona, ¿cierto? Y también es ser humano, porque tiene dos naturalezas, el hecho de que sea Dios no niega la tricotomía humana, no niega que sea cuerpo, alma y espíritu. Anote eso también, porque Jesucristo humano sí tenía espíritu humano, sí tenía alma humana y sí tenía cuerpo humano. Era un ser humano común y corriente en ese sentido de humanidad. ¿Ya? Hay teólogos que ocupan términos bastante complicados, pero yo no los voy a usar para no confundirlos, ¿ya? Pero esa es la unión hipostática. En una persona, Jesús asume la naturaleza humana, ¿cierto? Esto podría ser pregunta de prueba. La naturaleza de Dios es una naturaleza eterna, ¿cierto? Porque Dios es eterno, Dios no es creado. Pero para aclarar el concepto, algo eterno es algo que no tiene ni principio ni fin, ¿ya? Porque no se mide por el tiempo. Es atemporal. Dios es atemporal, no es medible por el tiempo. Entonces, eso es algo eterno. El concepto eterno es que no tiene ni principio ni fin, existe por la eternidad. Pero algo perpetuo es algo que sí nació en el tiempo, pero va a durar hasta la eternidad. Entonces, tenemos que decir que en la unión hipostática, la naturaleza divina es eterna, pero la naturaleza humana es perpetua, porque tuvo un origen en el espacio-tiempo, ¿cierto? Pero ese Jesucristo entronizado cuando esté en su trono, cuando lo veamos en el milenio o en gloria, va a estar con su cuerpo, como nosotros glorificados. Entonces, asumió ese cuerpo humano y es perpetuo. No sé si se entiende también este concepto, que es importante para que lo anoten. La eternidad no es lo mismo que ser perpetuo, perpetuidad, ¿ya? La naturaleza humana de Jesús es perpetua porque tuvo un comienzo. Es perpetua, pero es para siempre. Entonces, explicando estos términos, hago la siguiente pregunta. ¿La naturaleza humana de Jesús es eterna? ¿Cómo, perdón? ¿La naturaleza humana de Jesús es eterna? No, no. Exactamente, no, no. Es que por eso hago esta pregunta por un tema de ver si están atentos. La naturaleza de Jesús no es eterna, tuvo un comienzo en el tiempo, pero es perpetua, es hacia adelante, ¿cierto? Hacia la cronología del tiempo que va avanzando. Eso significa perpetuo. Tuvo un origen, pero es hacia la eternidad. Va a durar hasta la eternidad, pero es perpetuo, porque tuvo un origen. Pero la naturaleza divina de Jesucristo, ¿cierto? Como Dios, es eterna. Entonces, explicando de esto, de adentro hacia afuera, podemos entender y comprender de que cuando le dicen a Jesús que es una cosa creada, no tiene sentido, no tiene base, fundamento en la escritura, porque Él es Dios. Entonces, ese personaje, esa persona, Jesús, histórico, Jesús como persona, tiene dos naturalezas: Dios, divina, y humana. ¿Ya? Entonces, no es un ser creado, porque es Dios, pero sí Dios mismo, el Padre y el Espíritu Santo prepararon cuerpo, ¿cierto? Hicieron ese milagro en el vientre de María para que pudieran hacer la naturaleza humana de Jesús. ¿Ya? Otra pregunta de ingenio, como dicen. ¿Podemos decir que María es madre de Dios si tuvo a Jesús ahí en el vientre? Para que pensemos un Eh, poquito antes de terminar.
sí, pero no. Claro, Sí, Es como sí, pero no. sí, es como, claro, es como, ya, pero podemos decir que, que María es madre de Dios. La pregunta es, ¿la deidad, la esencia divina está presente desde la concepción de Jesucristo en el vientre de María, sí o no? sí, 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 sí. Ya, entonces, claro, entonces, María es madre de Dios. sí. no. Sí, No, sí. La verdad es que Sí. teológicamente en algunos concilios, los que tienen más conocimiento histórico se van a dar cuenta de que creo que el concilio de Calcedonia, ellos definieron la cristología, ¿cierto?, histórica hasta ese momento y dijeron que María sí era madre de Dios. Y claro, si lo pensamos, si yo digo que María no es madre de Dios, estoy diciendo que Jesucristo en el vientre de María no tenía la deidad. Y eso es claro. imposible porque, ¿se entiende? Entonces, si Jesús es Dios, pero a la vez es humano, pero en una persona inseparable, por eso se llama unión hipostática, la hipóstasis, sí estoy forzado a decir que María sí es madre de Dios, pero hay algunos que difieren de esto, hay algunos teólogos que dicen no, que Dios no tiene madre, entonces por definición Dios es eterno y no podría tener madre. Y claro, también tiene razón, por eso que la respuesta final es como dijo el hermano Samuel, sí y no, porque Acá, sí es madre de Dios porque la deidad está ahí en el vientre, pero en divinidad Dios no tiene madre, ¿se entiende? mano, Sí, ¿Sí? mano, porque ¿Sí? Jesucristo no empezó a ser Dios cuando empezó su ministerio. Si es que algunos quisieran Claro, verlo así. claro, exactamente, no, Él es Dios eterno, o sea, desde la eternidad hasta la eternidad, dice la Biblia, tú eres Dios, dice la Biblia. No. Entonces, pero a eso voy, que por eso estoy explicando la hipóstasis. La hipóstasis fue asumir la naturaleza humana, ¿cierto? En la divina, en esta persona, haciendo una inseparable, ¿cierto? Porque Jesucristo no se pueden separar las naturalezas, sino que la esencia está ahí, pegada, amalgamada. Entonces, si está así desde la concepción, María sí fue madre de Dios, porque ese Jesús que tenía en el vientre es Dios en la carne. Pero en divinidad sabemos por definición que Dios no tiene madre, ¿se entiende? Es una pregunta un poco complicada. Ya, ese es el María, primer término que yo quería, ¿sí? no, no, es decir que se puede definir mejor con el término que hay que definir ahora, ¿no? Sí, El vaciamiento, ¿no? sí, sí. Ahora voy para allá y terminamos. Con esto vamos a terminar. Es importante entender la unión hipostática o la hipóstasis que tiene Jesucristo, ¿cierto? En su naturaleza. Recuerde lo siguiente, la unión hipostática y el vaciamiento se estudian en teología sistemática. Ahora estamos en teología bíblica y yo lo estoy mencionando solamente porque estos versículos hablan de eso, ¿ya? No vamos a ahondar mucho más, sino que solamente los voy a mencionar, porque aquí se cruzan. Se cruza la teología sistemática con la teología bíblica, ¿ya? El vaciamiento es lo siguiente, quizás un poco más fácil que lo anterior. Antes de explicarlo, en un minuto, el hermano que leyó Filipenses, por favor, si lo puede leer de nuevo, Filipenses 2, el 6 al 8, por favor. Sí, exactamente. Voy a buscar acá.
Sí, sí, para allá voy. Ya, el cual siendo en forma de Dios, ¿cierto? Esa palabra morfe en el griego, que significa forma de Dios, Pablo ocupa dos términos para hablar del morfe, que una sería en forma de siervo y otra en forma de Dios. ¿Ya? La forma de Dios se refiere a la plenitud de Dios, ¿cierto? A la segunda persona de la deidad, que el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo era Dios en la eternidad, ¿cierto? Era, a pesar de que era hijo de Dios o es hijo de Dios, él era Dios, ¿ya? Entonces, siendo en esa forma de Dios, en esa condición, en esa deidad, en esa esencia de Dios, no estimó ser igual a Dios. Ahí el contraste con el Padre, ¿ya? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. O sea, no dijo, yo soy igual a mi Padre, entonces por ser igual a mi Padre, yo no me voy a encarnar. Al contrario, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no se aferró a ser Dios. Hay una versión original que dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios y a cosa que aferrarse. Ahí se puede entender quizá un poco mejor. No lo tomó por usurpación, ¿cierto? Ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este concepto es el vaciamiento. Y el concepto, a mí me gusta como lo explica, me tomo un poco también de las palabras de Pérez Millo para poder explicar esto. Dios, siendo Dios eterno, toda la esencia divina residiendo en él, en la plenitud de la deidad, solamente Dios tiene la capacidad, siendo todo, ser menos. Sino que se despojó a sí mismo, dice Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, eso no significa que dejó de ser Dios, como muchos otros lo entienden, no, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, dijo, yo soy Dios, pero ahora voy a pasar a otra dimensión, a otra experiencia, que es una experiencia sobrenatural, imposible para Dios, pero yo como Dios solamente yo la puedo hacer. Dios siendo todo, es capaz de hacerse menos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo hombre, ¿cierto? Yo creo que este término de Pablo, del escritor, ¿cierto? De Pablo, tomando forma de siervo, es para repasar y decirnos que obviamente él se hizo humano, pero hay un distanciamiento, no es lo mismo cuando uno es igual a alguien o cuando uno es semejante al otro. O sea, cuando uno dice esta cosa, por ejemplo, si yo les digo este celular es semejante a este celular, pero no son iguales. Hay una distinción. Es lo mismo acá. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él es hombre, pero la única condición de hombre que él tiene porque él es Dios a la vez. Se hizo semejante a nosotros en humanidad y la Biblia más adelante dice que él no tuvo pecado, ¿cierto? Fue un hombre santo, etcétera. Entonces, ahí hay una distinción. Se separa de nosotros porque nosotros siempre pecamos, pero él nunca pecó. ¿Ya? Entonces hay una distinción. A pesar de que se hizo siervo porque vino a servir, a pesar de que se hizo hombre, ¿cierto? Porque vino a vivir como hombre, hizo su tienda, vimos recién en 1:14, él se despojó a sí mismo. Entonces el vaciamiento simplemente es eso, bajar de la gloria eterna que estaba ahí, ¿cierto? Bajar, hacerse hombre, pero sin desconectarse o sin dejar la esencia de Dios. Porque si decimos que Jesús al bajar al hacerse carne dejó su deidad, dejó los atributos de Dios, ya no es Dios. Y ahí los testigos de Jehová tendrían razón, de que dejó de ser Dios y es un Dios rebajado, tiene otro nivel, menos que el Padre. Pero no tienen razón porque ellos se equivocan en muchas interpretaciones de su Biblia, que está adulterada, la traducción del Nuevo Mundo. ¿Ya? No sé si se entendió el vaciamiento, pero solamente Dios tiene la capacidad, siendo todo, Él siendo perfecto, todo eterno, Él tiene la capacidad de ser menos. Y al revés, nosotros no podríamos ser, nosotros nunca podemos ser Dios. Y es tan complicado pensar solamente eso, que Satanás solamente lo pensó y dijo, subiré al cielo y junto a las estrellas de Dios
pondré mi trono, ¿cierto? Y solamente con pensar eso y tener ese deseo, Dios lo desterró y lo lanzó, ¿cierto?, a la tierra y Satanás, en ese entonces llamado Luzbel, pecó solamente con creerse Dios. Nosotros no podemos, siendo humanos, ser Dios, ¿ya? Sino que al contrario, lo que hizo Jesucristo, la segunda persona de la deidad, en este vaciamiento, en este concepto, es siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó ser igual a Dios. No vio que él era igual al Padre, como cosa que aferrarse, no se aferró y dijo, yo soy igual a mi Padre, pero eso no lo detuvo al plan de redención, sino que se despojó a sí mismo. Y ojo con ese despojo a sí mismo, porque muchos piensan que dejó de ser Dios, pero eso no es así. Se despojó de otras cosas, de riquezas, quizás bajó de su gloria, de su trono, ¿cierto? Pero de la forma de Dios, el morfe que se ocupa ahí no dejó de ser en forma de Dios, sino que sí vino en forma de siervo, ¿ya? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, con estos dos conceptos, eh, terminamos esta clase que se extendió un poquito, pero no importa. Dos conceptos importantes: unión hipostática, ¿cierto? La unión de las dos naturalezas dentro de la persona de Cristo, ¿cierto? Unión hipostática. Y el vaciamiento. Dios se vacía a sí mismo sin dejar de ser Dios y se hace semejante a, a nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el versículo que lo vamos a dejar registrado ya en esta clase grabada, ¿cierto? Que lo vimos un poco a detalle, ya traté también de resumir algunas cosas para que no se alargara mucho la clase. Y el último versículo, a pesar de que esto también lo voy a explicar cuando corresponda al versículo de la clase, pero no me quiero quedar con esta idea en la mente. El 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto tiene que ver con Filipenses 2:6. Por eso lo tengo aquí en el tintero. Mire el principio. A Dios nadie le vio jamás. Ese es un principio universal. O sea, si Juan escribió esto, quizás son palabras textuales de Jesucristo. Ahí entró el hermano Abraham, un poquito tarde, pero entró igual. Pero con esto terminamos. Mire, dice, a Dios nadie le vio jamás, principio universal. Nadie vio jamás a Dios. Pero dice, el unigénito Hijo, de nuevo el monogenés, el que vimos en el griego, el único en su condición, el único Hijo, la segunda persona de la deidad, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces aquí hay una pregunta teológica bastante profunda para terminar. La Biblia dice que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Pero Jesús estaba en la tierra como ser humano ahí. ¿Alguien me podría explicar eso referente a lo que hemos conversado? No creo que sea tan complicado porque ustedes ya han aprendido sobre la unión hipostática, sobre el vaciamiento, sobre que el verbo se hizo carne, ¿cierto? Habitó entre nosotros. Entonces, no es difícil deducir cómo resolver eso. Eso es si no me equivoco, es lo que se refiere Pérez Millo cuando dice que es la omnipresencia no corporativa, es cuando está en el seno, en la deidad y en la tierra a la vez. Sí, sí, exactamente. Sí, el hermano respondió acertadamente porque eso significa, los teólogos lo han denominado omnipresencia. La omnipresencia, usted sabe que Dios está en todo lugar. ¿Qué cosa?
Ah, ya. Sí, sí, es un término técnico para resumir algo bastante práctico. A Dios nadie le vio jamás, eso lo sabemos. El unigénito Hijo, ¿cierto? Que es Jesús, identificando al Hijo de Dios, ¿cierto? Al Logos, a la palabra, que está en el seno del Padre, o sea, hay una unión en el seno. Y esto también se une con Juan 1:1 en la segunda cláusula, el pros. Y el verbo estaba con Dios, ¿se acuerdan del pros? Que era una proximidad. El pros significa constantemente yendo de una dirección a otra, un ciclo. El verbo siempre yendo al Padre, el verbo siempre yendo al Padre, así de una forma pero tremendamente rápida. Entonces, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, conectado al Padre, con el pros que sale ahí en Juan 1:1, Él le ha dado a conocer. Sabemos que Jesucristo es el que da a conocer al Padre el plan de salvación, trae el Evangelio y todo eso. Pero es muy importante este versículo porque tiene que ver con Filipenses 2:6 al 8, que lo vimos recién en el vaciamiento. Tiene que ver con Juan 1:14, que es lo que estudiamos hoy día, y con Juan 1:1, el principio del verbo. ¿Ya? De repente la clase se pone media tendenciosa, un poco complicada, como les repito, pero ahí de a poco vamos entendiendo este tema que es bastante profundo. Este tema se llama la omnipresencia no corporativa. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todo lugar, es omnipresente. ¿Usted conoce eso? Dios está, ahora como está, la presencia de Dios puede estar ahí en el Hades, con todos los atormentados, con todos los demonios ahí en la cima, ahí en el abismo, está en el fondo del mar, está en las estrellas, está en todos los países, está en cada uno de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Es omnipresente Dios, tiene control de todo, conocimiento absoluto. Pero se llama no corporativa porque la corporativa tiene que ver con la palabra cuerpo, y Jesucristo en ese momento estaba en la tierra, ¿cierto? Pero en Jesucristo en la tierra tiene dos naturalezas, humana y divina, entonces en él reside la divina y la humana, pero él tiene una conexión tan heavy, por así decirlo, con el Padre, que dice que está en el seno del Padre, y esa es la vinculación con el Padre, por eso se llama omnipresencia no corporativa. Él no estaba en su cuerpo glorificado, ¿cierto?, en el cielo, pero sí en la esencia divina están conectados. O sea, todo lo que sabe el Hijo lo sabe el Padre, todo lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo, y etcétera. Así es Dios. En estas tres personas se mueve a través del universo, en la creación, en la Biblia, en nuestras vidas. Y lo más importante de esto es que nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, recibimos a las tres personas de la deidad. Y eso muchas veces no lo sabemos, no lo comprendemos. Pero nosotros, al recibir a Cristo, recibimos el paquete completo. Padre, Hijo, Espíritu Santo morando en nosotros. Y así damos término. ¿Alguna pregunta, alguna objeción, algo que no entendió, algo para aclarar antes de terminar? ¿Alguien que le haya quedado algún término que no entiende? Sí, aquí mire, yo trato de destacarme por ser honesto con la teología. Y en la teología hay dos posiciones, hay dos alternativas o interpretaciones, mejor dicho. Unos dicen que Dios al realizar el vaciamiento se humilló, porque llegó a ser como una de sus criaturas creadas, que son los seres humanos. Pero hay otros teólogos que dicen que no se humilló, sino que se limitó. Entonces hay dos escuelas teológicas, que una dicen que sí, Dios al hacerse humano se humilló porque vino a hacerse ser humano, ¿cierto? Vino a pagar por el pecado, a hacerse siervo, semejante a nosotros, entonces es un estado de humillación, ¿ya? Por eso le digo que yo soy más honesto para responder, porque están las dos escuelas teológicas. Si yo le digo, sabe que yo creo que se limitó nomás y no se humilló, quizás después usted en un libro va a encontrar de que se humilló, ¿me entiende? Entonces le respondo referente a los dos comentarios que se han dicho. Jesús en el vaciamiento está la posibilidad de que se haya obviamente humillado,
claro que sí, y otros dicen que se limitó. Por ejemplo, Samuel Pérez Millo dice que se limitó, que no se humilló, porque el hecho de hacerse menos, Dios no se humilló, sino que limitó en las leyes naturales que Él mismo creó para nosotros. Yo creo que No sé igual si... que esta misma, yo, bueno, sigo bien de cerca a Pérez Millo. Y claro, y eso en cuanto a lo que se limitó, porque él se despoja de sus prerrogativas divinas, de sus derechos como Dios, los deja de lado, prácticamente, y se limita como hombre. Claro, se Y limita como hombre, perdón, pero... y como dijo el Pablo Sabater, va como gradual. Una vez que es hombre, se humilla, creo yo. Claro, No cuando es sí, Dios. puede ser como... Claro, eso es como progresivo. Claro. Claro, sí, sí puede ser. Por eso les digo, les comento las dos interpretaciones que hay detrás de del vaciamiento, que unos dicen que se vació de una forma y eso fue humillación, y otros limitación. Pero eso podemos ahondar más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de que se desconecten, les voy a pedir que pongan sus cámaras para que el hermano saque una fotito, por favor. Activen sus camaritas. No estoy ¿Sí? digno, hermano.